Un saludo a todos nuevamente. Estamos en día miércoles 14 de julio en el espacio de estudios sociales. Y miren que el día de hoy, pues como ustedes saben, estamos pues conmemorando una fecha importante en la historia de nuestro país, al igual que en la historia universal, como les estaba mencionando ahí en los grupos anteriores, que hoy se conmemora 14 de julio a nivel mundial lo de la Revolución Francesa, ¿ok? Que fue en 1789. Y a nivel de país, ¿qué se conmemora el día de hoy? El día de Hondureñidad, el día de la hondureñidad. Muy bien, Kendall, excelente. El día de la hondureñidad. El año pasado yo preparé un video respecto a esto para explicarles un poquito de dónde se origina o por qué se origina esta celebración. Fíjense que vamos a ver si les parece a ustedes interesante el origen. Así que antes de iniciar con la clase, les voy a invitar a que escuchemos y observemos este video. ¿Okay? Lo hice el año pasado, pero igual la información pues ahí está para que la conozcamos todos y todas. Hoy, 14 de julio, celebramos el Día de la Hondureñidad. Pero, ¿sabes qué dio origen a esta fecha? Acompáñame y demos un paseo por la historia de Honduras. Hoy 14 de julio se conmemoran 51 años de ese fatídico suceso que mancha con sangre las páginas de la historia de Honduras. Nuestra historia lo registra como la Guerra de las 100 horas, la Guerra del Fútbol, que se llevó a cabo el 14 de julio al 17 de julio de 1969 entre dos repúblicas hermanas, la República de Honduras y la República de El Salvador. ¿Ustedes habían escuchado hablar de la Guerra del Fútbol? ¿De las 100 horas? ¿Habían escuchado hablar de eso? Profe, yo estaba con mi prima porque usted también lo presentó en sus clases. Ajá, sí, claro que sí, lo menciono porque es un tema en general, ¿verdad? A los chiquititos son los únicos que no es, se los pongo. Pero ¿a ustedes habían escuchado hablar de la Guerra del Fútbol? De Honduras y El Salvador, ¿no? No. No, nadie, ok. Sí, yo sí. Usted sí dice, ok, a esta guerra también se le llama la guerra de las 100 horas y no es una guerra ficticia, es una guerra que de verdad sucedió. Entonces vamos a ver por qué es que se le llama así y qué relación tiene con el Día de la Hondureñidad, ¿verdad? Si nos remontamos a la historia, sabremos que ambas repúblicas eran gobernadas por militares, y una de las principales características de los gobiernos militares es que nunca solventaban los problemas por medio del diálogo, sino más bien por el uso de la violencia. Honduras, por su parte, era gobernada por el militar Tiburcio Carías Andino y El Salvador también por el militar Fidel Sánchez Hernández. Y es que siempre se nos hace referencia al hecho de que la causa del estallido de la guerra es un partido de fútbol disputado el 27 de junio de 1969 como preliminares de la clasificación para el Mundial de 1970. Cabe destacar que durante la narración del partido, inocentemente los comentaristas deportivos de origen polaco y jamaiquino llamaron al partido como una guerra del fútbol. Este comentario, de manera inconsciente, tendría relación con el conflicto armado próximo a estallar. A partir de esta guerra se rompieron años de relación entre ambos países y dejó entre 4.000 y 6.000 personas muertas, la mayoría civiles. La razón principal no fue la guerra, sino una serie de reformas agrarias propuestas por Tiburcio Carías Andino, que trajo consigo la expropiación de tierras para hondureños y unos 300.000 salvadoreños que vivían en Honduras y ellos debían retornar a su país de origen. Ok, aquí voy a hacer un énfasis, voy a hacer un alto acá. Muchos salvadoreños vivían aquí en Honduras y viceversa, pero principalmente los salvadoreños habían venido aquí a nuestro país a trabajar en las tierras. Pero en eso hubo una reforma en el cual los territorios pasaban a tener como dueños, obviamente, a los hondureños, y ahí venía qué cosa, tenían que volver los salvadoreños a Honduras. Justo en esa situación, en esos problemas, estaban las preliminares para el Mundial. ¿Y qué fue lo que sucedió? El partido de fútbol fue como la cereza en el pastel, fue como el conflicto que se estaba desarrollando o cómo les puedo explicar, fue lo que detonó esta guerra, ¿ok? Pero no fue por una guerra, no fue por el fútbol en sí, ¿ok? El Salvador. El presidente de El Salvador,
Fidel Sánchez da el ataque inicial ante la expropiación de los agricultores salvadoreños radicados en Honduras. Tomemos en cuenta que en El Salvador las tierras estaban en manos de unas pocas familias. Esto obligaba a los salvadoreños a buscar nuevas tierras para el cultivo. Aquí en Honduras ya existían muchísimos terrenos que no poseían dueño. Entonces, debido a esto es que los salvadoreños venían a trabajar a tierras hondureñas. Luego de este conflicto, gracias a la OEA, Honduras y El Salvador comenzaron un diálogo que terminó hasta el 30 de octubre de 1980. Aunque el origen de esta fecha es el alza de un conflicto bélico, es nuestro deber como hondureños el celebrar esta fecha con el ánimo de enorgullecernos de la patria que poseemos, además de honrar la vida de los compatriotas que murieron defendiendo hace 51 años esta nación 5 estrellas, siendo ellos unos mártires en la historia. Ok, hace 51 años dice, ¿verdad? Pero el video lo hice el año pasado, entonces ya podemos tener una idea de que pasó bastante tiempo. Pero al final de cuentas lo que quiero mencionarles, chicos, es que a pesar de los conflictos y de todas las problemáticas que han habido en nuestros países, cabe resaltar el sentimiento de patriotismo, el defender nuestra soberanía y el recordar a los mártires, a las personas que fallecieron en ese conflicto, ¿verdad? Porque fue bien, bien difícil. Habían frases como, si ves a un salvadoreño, dale con un leño. Habían frases que decía la gente en la calle con odio hacia los hermanos salvadoreños y viceversa. Los salvadoreños que vivían en Honduras, los hondureños que vivían en El Salvador también pasaban conflictos, ¿verdad? Como este. Muchas personas muertas. Si usted andaba en la calle, eso es lo que nos cuentan a nosotros, bueno, que me cuentan a mí mis abuelos. Si usted andaba en la calle y no andaba su cédula, usted era pues considerado como un salvadoreño y lo podían atacar, asesinar, todo, ¿verdad? Así que se conmemora para respetar la vida de esos mártires, de esas personas que fallecieron en esa época. Muy bien, bueno, ya una vez que tuvimos como que esa pausa comercial, vamos a dividir el tiempo en dos partes. Vamos a terminar de ver el tema del día de ayer y vamos a organizarnos en nuestros temas de exposición. El día de mañana sí va a ser exclusivo para la exposición, ¿ok? Para que nos pongamos de acuerdo con esa parte. Nos estamos ubicando en la página 108 de nuestro libro de texto y me gustaría que ustedes mismos me dijeran de qué se trataban estas imágenes, qué hablamos al respecto, qué recordamos. Cuéntenme. De esas dos primeras imágenes, ¿qué podemos decir al respecto? Hello, hello, hello. El viaje de Colón. Ajá, que podemos decir que la periodización de la historia de Honduras inicia con el viaje de Colón. Ajá, vamos a ver. La periodización de la historia de Honduras. Aquí estaba como tal el periodo colonial, ¿no? El periodo, precolonial. ¿Qué teníamos acá? ¿Qué hablábamos al respecto? Vamos a ver, chicos, lo que recuerden, participemos. El nombre de Folsom y su evolución. Ok, podemos decir que esta etapa de la historia de Honduras inicia con los primeros pobladores del continente, hasta que, pues como tal, fue evolucionando. Lo siento. Fue evolucionando y se convierte en el hombre de Folsom, que el hombre de Folsom evoluciona y se convierte ¿en qué? Vamos a estar aquí años. En Clovis. De Clovis, ¿ok? ¿Y qué más mencionábamos de estas dos imágenes por acá? ¿Qué representan? ¿Qué es lo que no vemos de estas imágenes? ¿Qué hay detrás de esto? Armas y donde vivían y comen sus casas. Ajá, y los armamentos que les... Ajá. Que también que usaban las muelas del juicio. Ok, para comer la carne cruda, excelente, claro que sí. Lo que podemos decir también de estas imágenes es que ya empezó a tener conciencia el ser humano
e inteligencia para empezar a fabricar herramientas y artefactos que le ayudaran, ¿ok? También decíamos que ya para este periodo de tiempo ya había una organización social, como por ejemplo en un futuro fueron evolucionando las sociedades y se fueron haciendo como las grandes civilizaciones. Y también, ¿qué decíamos de esta imagen que representaba? Que creaban sus armas. Ya se empezaron a utilizar el hierro fundido para hacer armas, ¿verdad? Para hacer armas para atacar y para defenderse. ¿Ok? Excelente. Luego decíamos que este periodo de tiempo abarca desde la llegada de los primeros pobladores hasta el descubrimiento de América. ¿Ok? ¿Y qué hablaba de diferencia entre estas dos imágenes? ¿Quién se recuerda? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? Una habla de qué y la otra habla de qué. Cuando llegan los españoles a América, ¿cómo se le llama eso? Cuando llegan los españoles. Colonización. Colonización es después. Antes de que algo se colonice, primero, ¿qué se debe de hacer? Descubrimiento. Descubrimiento, excelente. Primero se descubre un territorio, posteriormente se coloniza, o sea, se apropia de esa tierra. Ok. ¿Qué más podemos decir por acá? También los españoles al llegar a América, pues armaron o crearon sus propias villas. Todo esto, chicos, está en la página 109 de su libro de texto, ¿ok? Crearon sus propias villas. Les mencionaba también, por ejemplo, vamos a ver, ¿quién funda San Pedro Sula, por ejemplo, que lo estábamos mencionando ayer? El fundador de San Pedro Sula. Pedro de Alvarado, excelente. También mencionábamos por ahí, por ejemplo, que se empieza a llamar Diego López, se empieza a pues hacerse como el gobernador en ese entonces de las provincias de Huera y Honduras, que es nuestro país. Eso fue en 1525. Excelente. También, por ejemplo, se da la conquista del territorio bajo Cristóbal Colón. ¿Cristóbal Colón conquista el territorio hondureño o solo lo descubre? ¿Qué recordamos? ¿Lo conquista? Conquista. Ok, recordemos algo. Cristóbal Colón solo lo descubrió, lo conquistaron a alguien más. Cristóbal Colón solo lo descubre. Ya Cristóbal Colón de Olid lo conquista. ¿Por qué razón Cristóbal Colón no colonizó Honduras? ¿Qué recuerdan? Una razón bien lógica. Porque murió. Porque murió, ¿verdad? Así de sencillo. Ok, bueno, también nos quedábamos hablando un poquitito de este personaje de Napoleón Bonaparte. Yo les mencionaba que Napoleón Bonaparte le declaró la guerra a España. Entonces España ya estaba más preocupado por la guerra que se estaba librando por allá que por el mismo problema que estuviera aquí en Honduras o aquí en Centroamérica en general. Entonces eso hizo que se empezara a descuidar España a los procesos de conquista aquí en América. Entonces también los españoles que vivían aquí en Centroamérica ya no le querían dar tributo a los españoles de España, ¿ok? Sino que se querían quedar ellos con su riqueza, al igual que los criollos. Así que ellos decretan el acta de independencia. Quiero que se quiten la idea de que la independencia fue proclamada por el pueblo, porque no fue así. La independencia fue proclamada por los españoles que vivían aquí en Centroamérica y por los criollos, o sea, los hijos de los españoles. Así que imagínense ustedes, ¿verdad? Que se nos quite la idea de que fueron Honduras, se colonizó por parte, perdón, se independizó por parte del pueblo, porque no fue así. ¿Ok? Bueno, este periodo se le conoce como periodo colonial y termina en 1821 con 1800. Ajá, termina en 1821. Después de Cristo.
después Sí. de Cristo. ¿Pero con qué acontecimiento termina? La independencia. Con la independencia, ¿verdad? Claro está. Aquí tiene, mire, aquí inicia y aquí termina. Y aquí dice, ¿ve? Abarca el del descubrimiento de América hasta la independencia de 1821. ¿Termina la historia de Honduras ahí? No, no termina. Inicia un periodo llamado periodo independiente o periodo independentista. ¿Ok? ¿Y de dónde abarca? Desde la independencia de 1821 hasta la actualidad. Así es. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo seleccioné algunas imágenes nada más. Por ejemplo, en este periodo de tiempo, cuando nos separamos de México, de España, Centroamérica se anexó a México. ¿Por qué creen ustedes que se anexó Centroamérica a México? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En ese entonces, Porque no estaba lista para ser independiente. excelente, Kendall, porque no estaba lista, o al menos eso se creía, no estaba listo Centroamérica para ser una república independiente. Así que después de separarnos de España, 3 mesecitos pasaron para que nos anexáramos a México. O sea que no teníamos la independencia absoluta todavía, ¿ok? Esto fue desde 1821, ¿ok? Bueno, exactamente ya empezó en 1822, cuando se empezó a anexar Centroamérica a México. Luego de este proceso, jóvenes, todo esto está en la página 110 de su libro de texto, ¿ok? Lo que pasa es que yo decidí hacerlo con imágenes para que me presten atención y para que se les quede memorizada algunas cosas importantes. Posteriormente de la separación de Centroamérica a México, se crea la Federación Centroamericana, ¿ok? Que era las Provincias Unidas de Centroamérica. ¿Qué países? Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Las 5 estrellas de nuestra bandera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El 1 de julio de 1823, Centroamérica se separa de México. Ya es nuestra segunda independencia. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que debería ser nuestra real independencia? ¿La de España o la de México? Está curioso, ¿verdad? ¿Cuál debería ser nuestra propia independencia? ¿El 15 de septiembre o el 1 de julio? Según su lógica, según su criterio. Yo creo que la de México, porque ya representa a Honduras siendo su propia nación sin ayuda de alguien más. Ok, ya nos separamos total y completamente. Bueno, Rafael, fíjese, algo curioso que quiero que sepan es que aún Honduras no nace como una república independiente. Eso es hasta 1938 que se hace una república independiente. Pero aquí ya aparece Honduras como una provincia, o sea, como un departamento de Centroamérica. ¿Ok? Todo Honduras era el equivalente a un departamento. ¿Ok? Pero ahí sí ya podemos decir que ya estamos totalmente separados de cualquier atadura a otro país, ¿ok? Estamos hablando de una independencia, pues los inicios de una independencia se podría decir. Bueno, ahí menciona bastante información, ahí habla, por ejemplo, de la muerte de Santos Guardiola, asume José María Medina la posición del gobierno, también, por ejemplo, menciona aquí, se reforma el Partido Comunista en Honduras, también se crea el Partido Republicano de Honduras, y ahí es donde Tiburcio Carías Andino asume el poder. Ese fue nuestro primer dictador. Tiburcio Carías Andino duró en el poder 16 años. ¿Okay? Fue un presidente militar en nuestro país, 16 años. ¿Okay? Entonces, ¿será que le recuerda a alguien? Porque ahora en día pues tenemos otra dictadura, ¿verdad? Y ahí ustedes van a ver esa parte. También importante aquí, quiero que sepan que Dionisio de Herrera se convierte en el primer jefe de Estado de nuestro país, ¿ok? Esto
fue porque creó también una constitución en 1825. ¿Sí? Creó la primera constitución, así que Dionisio de Herrera es el primer jefe de Estado. ¿Por qué razón no es el primer presidente Dionisio de Herrera? ¿Por qué le llamamos jefe de Estado y no presidente de Honduras? ¿Alguna idea? Porque Honduras se consideraba un departamento. Como una provincia y no era un país independiente, ¿ok? Así es, muy bien, Rafael. Aquí es como de ir utilizando la lógica, chicos. No se le puede llamar presidente porque Honduras no era una república independiente, era una provincia. Así que él fue el primer jefe de Estado de nuestro país. También, pues, aquí hacemos referencia a que ha habido un camino para lo que nosotros podríamos determinar como una democracia, ¿verdad? Seguimos con ese tipo de ruta de camino a la democracia, aunque nuestro país ha tenido, por ejemplo, periodo de militarización, periodo, por ejemplo, en el cual los presidentes solo duraban 1 año, 2 meses, ¿ok? Una inestabilidad política bárbara, porque eran los inicios de una democracia. Ok, me gustaría que hay una parte por acá. Déjenme ver, que eso les iba a pedir que lo subrayaran. Perdón. Ok, en la página número 110, aquí solo quiero que le presten atención a esto. Luego de que se funda el partido el Partido Republicano de Tiburcio Carías Andino, aquí imagínense este chiste, ¿va? Que se cuenta solo. En ese entonces estaba el estallido de la Guerra Mundial y había mucha inestabilidad política. Tanto así que el propio Carías le declara la guerra a Alemania y Japón. Oigan bien, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si estos países nos hubiesen prestado atención de una declaración de guerra? Entonces, no estuviéramos acá contando la historia, ¿verdad? También, así es. También quiero que sepan, en este periodo de tiempo hubieron muchos golpes de Estado, muchas amenazas a presidentes, asesinatos incluso, porque se creía que Honduras todavía estaba en proceso de hacer su propia, como una república independiente, su propia constitución y todo lo demás. ¿Ok? Bueno. También tenemos por ahí las Fuerzas Armadas tomaron posesión de nuestro país, luego vino el periodo de inestabilidad, en donde viene lo que les acabo de explicar, ¿verdad? La guerra de Honduras y El Salvador. Luego dice que se crea una nueva asamblea constituyente. ¿Qué significa una asamblea constituyente? Es una reunión que se organiza en un congreso para establecer y para hacer prevalecer la democracia, ¿ok? Para acabar con problemas que estén pasando en el país. También dice por ahí que en el año 1982 las Fuerzas Armadas pierden su autonomía y pasan a ser parte del Ministerio de Defensa Nacional, ¿ok? O sea, pasan a ser un organismo más controlado, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos nosotros o cuando decimos que las Fuerzas Armadas son como un poder del Estado, entonces pueden derrocar, pueden dar golpes de Estado, pueden hacer lo que quieran y nadie los controla. Entonces, a partir de 1982 ya pasan a ser parte del Ministerio de la Defensa Nacional. Bueno, ahí menciona también algunos acontecimientos históricos como la que pasó en 98, el Mitch, que fue un huracán, ¿verdad? Que devastó muchísimo nuestro país. En el 2009, una crisis política, como ustedes saben, ¿verdad? Lo del golpe de Estado, etcétera. Y en la actualidad, pues, ¿qué tenemos? Misma inestabilidad política, pues, descontentos o aprobación por algunas personas con el Estado. Lo que sí les puedo mencionar es que el gobierno que tenemos actualmente no está basado en la democracia, puesto que nuestra democracia dice que solamente debe estar 4 años en el gobierno y sabemos que lleva más de eso, ¿ok? Así que podemos ir decretando por esa parte ahí. Bueno, el próximo tema a ver sería el poblamiento de América, que este lo vamos a empezar el día de mañana, ¿ok?
Importante, solamente para aclararles con lo de respecto a las exposiciones, no vamos a ir sin antes hacer referencia a eso. Ayer lo discutí con ustedes cómo debía de ser, cómo debían de organizarse con esta parte. Entonces, aquí se lo recuerdo nuevamente, el tema que les corresponde hacer a ustedes. ¿Ok? Miren los viajes de Colón y todo. Recuerden que su exposición pues va a llevar los de imágenes, dibujos, solamente con su voz. Y a los que les toca hablar de la civilización, van a hablar de estos aspectos. A los que les toca hablar de los viajes de Colón, les toca hablar de estos aspectos. Uno o el otro. Profe, Uh-huh. podemos grabar un video también del viaje. O sea, de la presentación y mandárselo. Todo tiene que ser un video. Todo esto es un video. No es recuerden que va grabado, ¿sí? Profe, pero, o sea, podemos hacer solo un video explicando nosotros sin tener que poner Claro imágenes. que sí, Aarón. O es obligatorio lo de poner imágenes. Sí, es que recuerden que ustedes tienen que ilustrar, pueden hacer con imágenes, dibujos, impresiones, como ustedes lo quieran hacer, pero tienen que ir demostrando, tal cual como el video que les enseñé al principio, ¿ok? ¿Se recuerdan cuando iban con las manos mostrando los elementos? Si ustedes quieren salir en el video es opcional, Lo que sí necesito es que vayamos narrando el acontecimiento que nos toca hacer. Pueden hacer una presentación, sí la pueden hacer, pero yo lo que voy a calificarles es el video. ¿Ok? El video. Entonces, el mismo, ¿cómo se llama? Ustedes pueden pasar PowerPoint de presentación a video. Hay aplicaciones que lo pueden hacer. También ustedes pueden grabarse con su mismo celular, no hay ningún problema. Lo suben a su Drive, el video, y me comparten el enlace. Lo pueden subir a YouTube también, etc. Si alguien está teniendo problemas con eso, mañana, que es el día de la clase, yo les voy a explicar cómo hacerlo, sin ningún problema, ¿ok? También ¿Y uno tiene que salir en el video? O es opcional, Alison. Es opcional, Alison. Si usted quiere salir, sale. También les puedo aconsejar otra cosa. Armen su conferencia en Zoom y solo estén ustedes en la conferencia y guarden su grabación y esa la pueden subir a YouTube sin problema, ¿ok? Entonces ustedes lo pueden hacer de esa manera, no hay ningún problema. Bien, miren que para ir terminando con esta parte, este video que yo lo uso con primaria y también se los mostré a 8º grado, que me pareció muy curioso porque esta es una canción. Oigan bien, ¿verdad? Una canción para que se puedan hacer idea los que les toque hablar de este tema y los que no, para que también tomen ideas, ¿ok? De este video. Es muy bonito y ustedes lo van a ver. Y es una canción, que es lo curioso, ¿ok? Entonces, elementos importantes. Esto es sobre la civilización maya. En medio de la selva tropical de Centroamérica, en lo que hoy es el sur de México, las repúblicas de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Ok, por ejemplo, ustedes cuando empiecen su exposición pueden iniciar con un mapa, ¿ok? Y pueden decir, a continuación vamos a estar hablando un poco sobre el proceso del viaje de Cristóbal Colón. En este caso vamos a hacer énfasis en el segundo viaje. Y ponen ustedes el puerto de Puerto Palos y ponen, por ejemplo, Centroamérica. Entonces ahí hacen un mapa. Pueden ir coloreando, pueden ir, por ejemplo, haciendo flechas. Ustedes usen la creatividad. Por ejemplo, yo me recuerdo que una vez con una pajilla, un estudiante me puso una flecha y iba poniendo las pajillas. ¿Ok? Entonces, para que se den una idea. Vamos a terminar de ver este video. Habitaba una gran civilización, rica en historia, costumbres y tradiciones. Lo que les contaré a continuación es mi propia experiencia en esta cultura, la cultura maya. Estaban divididos en ciudades, cada uno con su rey. Jalacunic le decían y tenía todo el poder. Lo ayudaban sacerdotes y ancianos, ellos eran la nobleza. Con sus plumas y adornos eran fácil de reconocer. Después de la nobleza lo seguía todo el resto del pueblo. Comerciantes, artesanos, campesinos, cada uno con su rol.
por último estaban los esclavos prisioneros de la guerra, vendidos para trabajar, sino los primeros en sacrificar. Ok, este es un videito que le pongo a 3er grado, ¿ok? Me ayuda bastante para la civilización maya, pero simple y sencillamente quiero que se pongan énfasis en esto. Miren, por ejemplo, aquí está la organización social de los mayas, miren, la nobleza. No estaban los esclavos prisioneros. Miren, Alachwinik, nobleza, pueblo, esclavos. Un ejemplo, ¿ok? Ustedes pueden hacer como referencia, hacen una pirámide y ustedes pueden decir, él es Alachwinik, simbolizado como el máximo supremo de y así sucesivamente. De la guerra, vendidos para trabajar, sino los primeros en sacrificar. Ay, Centroamérica, una de los mayas, miles de ritos y creencias, vivieron en ciudades, estados, usando ropas, cosecharon, y a muchos dioses adoraron. Que muchos dioses adoraron, o sea, el politeísmo. Ven, sencillo, creativo, diferente. Obviamente que este es un video y para eso uno tiene que tener experiencia, ¿verdad? En hacer eso. Lo que les quiero mencionar es que salgan de su zona de confort, ¿ok? A mí me gusta que ustedes se exploten sus cualidades, sus habilidades. Y cualquier cosa que vayan teniendo problemas, por ejemplo, de que les cueste editar o no hay que hacer por acá, por allá, escríbanme. No soy experta ni mucho menos, pero sí puedo buscar ahí en YouTube, ¿verdad? Tutoriales y todo para compartirles por lo menos, ¿ok? Si no les puedo ayudar, les veo cómo les resuelvo mediante otras aplicaciones. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Tienen hambre? Sí. Yo también. ¡Ay, pero qué rapidito contestaron! Sí, profe, tenemos hambre. Yo también. Bueno, nos vemos mañana. Tengan todo listo porque la clase de mañana es para que trabajemos en nuestra exposición, ¿ok? Bye, bye. Cuídense, que estén súper bien. Buen provecho. Aprovecha todo. Gracias. Bye, bye.